A esta hora saludamos a Rafael Gaitán, lo hemos barbado, hace rato que no lo vemos, durante mucho tiempo estuvo aquí en Casanare y pues lo llamamos a propósito de una tutela que fue interpuesta contra el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Casanare a propósito de una sentencia, de un fallo que se dio a comienzos de este año, en enero de este año, donde se estipuló un plazo máximo de 2 años para que se hagan las reclamaciones de las víctimas, por ejemplo, de falsos positivos, que se da un plazo de 2 años para poder interponer una reclamación. Y pues para las víctimas, pues esto realmente va en contravía de las normas constitucionales y pues Rafael nos va a explicar sobre este tema. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Martica. Con el look de la cuarentena que creo que está compartido por muchos. Tengo la representación de varios grupos familiares que han sido víctimas de falsos positivos cometidos en el departamento de Casanare y en otros departamentos del país. Nuestra oficina en Yopal ha atendido un caso que hoy por hoy ha tomado un alto perfil, como lo han destacado los medios de comunicación, y del que estás comentando. Lo que hay que entender aquí es que hay un antecedente legal que existe desde el 84 por lo menos y se replicó en los códigos de procedimiento, y es que las acciones contra el Estado tienen un plazo para ser presentadas. Esa es una norma que existe, no es desconocida, es una norma que ha regido el ejercicio de los derechos de acceso a la administración de justicia, que quienes sientan que deben reclamar del Estado tienen que someterse. El mismo caso ocurre, por supuesto, con los casos, con las situaciones en que las personas han sido víctimas por hechos dañosos cometidos por los agentes del Estado, como los falsos positivos. Lo que ocurre es que esas reglas se han venido aplicando con un principio que se llama de flexibilización. Por lo menos eso ha ocurrido pues, desde que yo estudié, que ya hace bastantes años. Conocemos ese principio de flexibilización. Hay decisiones desde el año de 1998 que ya estaban proponiendo que no se aplicara con rigor estricto la norma de los 2 años contados a partir del hecho, porque hay muchas situaciones en donde para poderle decir al Estado que debe responder, pues hay que hacer algunos análisis, hay que sortear algunas dificultades jurídicas para poder hacer lo que llamamos la imputación jurídica. Lo que ocurrió es que cuando se empezaron a evidenciar los falsos positivos, pues el régimen jurídico aplicable pues no había previsto esa situación, ni más faltaba. O sea, un legislador que va a legislar para los falsos positivos es una situación del todo anómala, excepcional. Por lo tanto, se empezaron a producir decisiones desde el año 2011, en el Consejo de Estado por lo menos, para flexibilizar la regla de los 2 años en el caso de los falsos positivos. Entonces, en Casanare y en todo el país se hicieron evidentes hechos de esta naturaleza desde el año 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Por supuesto, este caso en particular ocurrió en el 2007. Lo que debería aplicarse en rigor con la regla de los 2 años es que en el 2009 debió demandarse y punto. Pues la familia no acudió en el 2009, nosotros lo conocimos con posterioridad, hicimos un ejercicio muy juicioso para poder habilitar la oportunidad de que conocieran el caso y reclamarle al Estado la reparación de esta familia a la que le han matado a hijo, padre, hermano, en fin, que era Clodomiro Cova León, en un hecho que fue una masacre donde mataron a 3 personas. Y cuando empezaron a darse ya estos pronunciamientos habilitantes, desde el 2011 en adelante, pues empezó también la jurisdicción en consecuencia a acceder a las peticiones, tanto que el Tribunal Administrativo de Casanare hoy por hoy tiene más de 50 sentencias condenatorias en contra del Estado por falsos positivos, y muchas de esas sentencias fueron demandas que se presentaron después de los 2 años de ocurridos los hechos. Esas eran las reglas de juego, ¿perdona?
Nos está diciendo, esas eran las reglas de juego. ¿Por qué cambió? O sea, ¿por qué el Consejo de Estado, pues, incluso en una sentencia de unificación, cambia las reglas? Bueno, nosotros tenemos aquí mucho que seguir preguntando. El argumento que ellos dan realmente no es satisfactorio de las reglas mismas. Mire, ahora en enero 29 del 2020 ya había entre las 17 sentencias que había dictado el Consejo de Estado, que eran las reglas de juego, una sentencia importantísima que es la tutela 352 del 2016, que se dictó por la Corte Constitucional precisamente en un caso en donde de Casanare, en donde el Tribunal Administrativo de Casanare decidió caducar la acción en el 2014 y en lugar de seguir lo que ofreció, que era una unificación entre las reglas que habilitaban, lo que hizo fue crear una regla nueva. Realmente, en estos casos de víctimas del conflicto armado en Colombia, no hay un solo antecedente de aplicación de la caducidad que se haya tomado como una regla para seguir decidiendo casos. Por supuesto que los hubo, pero hubo tutelas, en fin, esas son las 17 sentencias que ya a ese momento existían y la sentencia de la Corte Constitucional. Y ya desde el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había también pronunciado con el caso Órdenes de Guerra. Entonces, para enero de este año 2020 estaba más que claro que las víctimas de falsos positivos no se sometían a la regla de los 2 años de caducidad. Lo hicieron en contra de los precedentes sin ni siquiera mencionarlos. En esa sentencia de la sección tercera de 5 magistrados que derrotaron a 3 magistrados, ni siquiera hicieron mención de esos precedentes y quisieron aplicar en rigor estricto la regla de los 2 años y pues nosotros tenemos mucha preocupación de los motivos reales, ¿no? O sea, es un cambio de posición. Está el juez del Estado tomando partido por el Estado en contra de las víctimas. Ahí hay una cantidad de situaciones que deben, pues, ojalá salir a la luz. En estricto derecho, nosotros lo que reclamamos es, pues, que ya estábamos finalizando el proceso y nos cambian las reglas. Entonces, doctor, merecemos, pues, que haya haya por vía de acción de tutela, que es lo que estamos intentando, una reivindicación de los derechos, pues, de estas familias. ¿Sí? Doctor Gaitán, ¿cuántas son las víctimas de falsos positivos en Casanare? ¿Se tiene esa cifra? Sí, en Casanare se han hecho ejercicios sobre 160, 180 víctimas de falsos positivos. En el país, recientemente se hizo una estadística que pasa de los 4.000 falsos positivos. No tenemos realmente una estadística de cuántos falsos positivos han sido fallados en contra del Estado en el país. Yo digo, en Casanare han sido un poquito más de 50, creo que 52. Pero si extrapolamos eso a la situación de conflicto del país, y son 4.000 casos, y hay 1.000 fallados, pues hay 3.000 que están por fuera y que son los que quedan acallados con esta imposición de impunidad. Abogado Rafael Gaitán, sí. ¿Cuándo se interpuso, digamos, esta tutela para poder echar para atrás ese fallo? ¿Y cuándo se vencen, digamos, los términos? ¿Hasta cuándo hay plazo, pues, por parte del Consejo de Estado para tomar una decisión al respecto? Bueno, nosotros interpusimos la tutela el 29 de julio de este año, fue aceptada el 3 de agosto. Es de destacar que ha tenido participación de grupos de víctimas, de organizaciones, de académicos. Es una tutela que al momento de decidirla van a tener que ponderar mucho respaldo, pues, por las posiciones jurídicas, porque se trata de una discusión en derecho. Aquí no hay reivindicaciones políticas, no hay posiciones, pues, que sean diferentes de los derechos que estamos reclamando. Pues hay unos términos, sí, pero va muy rápido. No sé, yo creería que va a ser muy próximo el desenlace de la primera fase, que es la tutela, el fallo en primera instancia. Las pretensiones de esta tutela
de reversar el fallo es que las víctimas tengan la posibilidad de tener más tiempo, o sea, que se vuelva a flexibilizar ese espacio de tiempo para poder hacer las reclamaciones? Es que hay dos posiciones jurídicas. Una, que ya se había decantado en el país y que va en línea con el derecho internacional, con varios instrumentos del derecho internacional, que consiste en que en los casos de lesa humanidad, o sea, hechos que van contra la humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma, no hay caducidad de las acciones de reparación. Es una tesis de imprescriptibilidad, o sea, en cualquier tiempo se podría presentar la demanda. Y hay otra tesis que se ha sostenido en Colombia y es la de flexibilización de la caducidad contado los 2 años a partir, por ejemplo, de terminado el proceso penal en forma definitiva. Hay que decir que hay una regla de excepción en los casos de desaparición forzada, una regla que se impuso porque Colombia acogió un instrumento internacional en contra de la desaparición forzada y allí establecieron que eran 2 años a partir de que se encontrara el cadáver o que se terminara el proceso penal por sentencia ejecutoriada. Entonces, lo que estamos pretendiendo es que se aplique la regla de imprescriptibilidad, o sea, que Colombia le haga honor a los avances que ya con los precedentes que había adoptado, vuelva por ese mismo carril y no sea el país que está queriendo salirse de los instrumentos internacionales para tapar las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado contra los ciudadanos inermes. Mire, la Corte Suprema de Justicia, este mismo año, después de esta sentencia que estamos pidiendo se anule, tomó una decisión el 19 de marzo diciendo que las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Ahora mismo, en el mismo Consejo de Estado, en julio 30, en la sección segunda, por una acción de tutela, se estableció también la flexibilización del término de caducidad. Entonces, esta decisión que estamos pidiendo se anule, que vuelva el proceso a la etapa de segunda instancia. Nosotros no estamos diciendo que fallen en favor, estamos diciendo simplemente que fallen de fondo, porque la caducidad consiste en que se le niega el acceso a la administración de justicia. Lo que estamos pidiendo es que se tome la decisión, la que sea, la que corresponda, que se condene o no al Estado, que se declare o no la responsabilidad del Estado, pero no que se aplique una regla procedimental simplemente para acallar la oportunidad del ciudadano a que se le dicte una sentencia.